Muy buenas a todos. Gracias, Humberto. Gracias por esa presentación. Gracias a Freddy. Gracias a todo el programa y todas las personas que rápidamente vienen y sintonizan el programa porque ya son las 7 de la noche y ya son las 7 y el programa va a comenzar y estamos listos para responder todas las preguntas médicas. Pero hoy, ya para que las personas vayan llamando a la emisora y vayan agrupando sus preguntas médicas, recuerdo un tema de introducción para este programa. Un tema que a pesar de haber pasado mucho tiempo, resuena muy fuerte. Y es que existían dos pueblos hermanos, dos pueblos en la humanidad que fueron y que han sido siempre muy hermanos, que es el pueblo de los samaritanos y el pueblo de los judíos. ¿Alguien se acuerda de la historia del buen samaritano? Si alguna persona se acuerda de la historia del buen samaritano, que levante la mano. Porque es una historia que la enseñan alrededor de todo el mundo, el buen samaritano. Porque es una parábola de Cristo. El buen samaritano es una parábola de Cristo, pero tiene su origen muy verídico. Samaria es un país que se encontraba y se encuentra al lado de Israel, aunque muchas personas no lo conozcan. Están uno a la par del otro. Y lo más interesante es que los samaritanos, fíjense esto, ellos creen en Dios, ellos adoran la Torá, siguen la Torá, que es el libro del Viejo Testamento. Los samaritanos respetan el Sabbat, que es el día de descanso. Los samaritanos no son paganos, los samaritanos creen en Dios. Los samaritanos en la época de Cristo tenían casas iguales a los judíos, iguales a los israelitas. Comían lo mismo, comían el pan sin levadura, tenían casas de techo bajo, de piedra, las aldeas extremadamente similares. Pero entre los judíos y los samaritanos se odiaban a muerte. Eran personas extremadamente parecidas, hablaban la misma lengua, creían en el mismo Dios, no eran paganos, es lo más interesante, pero se odiaban a muerte. Fíjense qué cosa más interesante. ¿Y dónde surgió este odio tan interesante entre dos pueblos hermanos, que ninguno era pagano, que los dos amaban a Dios en la misma forma y hacían sacrificio de corderos, respetaban el día de descanso? Bueno, el dilema surgió en que en el Antiguo Testamento, en el libro, dice que se debe adorar a Dios en una montaña que está al lado de Samaria. Pero los judíos dijeron que no, que se debería adorar a Dios en Jerusalén. Y ahí comenzó el dilema. ¿Y por qué el dilema se hace un poco más agudo y más difícil? Porque fíjense esto, para adorar a Dios en Jerusalén hay que pagar impuestos. Hay que pagar impuestos. Había que pagar impuestos a los judíos que controlaban el templo. Pero en Samaria los samaritanos dijeron no, para adorar a Dios no hay que pagar impuestos, a Dios se le debe adorar libremente. Y ahí comenzó realmente el dilema. Y tal fue así, que en el año más o menos 150 a.C., los judíos fueron a Samaria y destruyeron el templo de los samaritanos, donde dice el libro de Deuteronomio en la Biblia que se debe adorar a Dios. Porque dice Deuteronomio que se debe adorar en ese monte que está al lado de Samaria. Pero los judíos lo cambiaron. Lo cambiaron y pusieron a Jerusalén, donde está el templo de Jerusalén. Y convenientemente había que pagar muchos impuestos ahí en Jerusalén. Así de interesante. Pero fíjense qué cosa más interesante. A pesar de todas estas diferencias, un día pasó Cristo y tenía que ir a un lugar cercano. Y para ir a ese lugar cercano, la mayoría de los judíos no querían pasar por el camino de Samaria. Ellos mejor se iban por el camino que bordeaba el río Jordán, aunque fuera más lejos. Pero Jesús dijo, no, yo quiero ir por el camino que pasa por Samaria. Y los discípulos le dijeron, maestro, no puede ser, ahí están los samaritanos. Los samaritanos no se pueden mezclar con los judíos. De hecho, condenaban
Si una samaritana se enamoraba de un judío, la condenaba. Si un judío se enamoraba de una samaritana, aunque fuera amor puro y verdadero, los condenaba. Dos pueblos hermanos, misma lengua, mismas costumbres, el mismo Dios, pero que se odiaban a muerte. Pero ese día Jesús dijo, yo quiero pasar por Samaria. Y Jesús, cuando llegó a Samaria, eran más o menos las 12 del día. Y llegando a Samaria, paró en un pozo que hay en Samaria, que en aquella época tenía unos 2000 años de edad y que existe todavía hoy en día, porque hoy está el pozo presente, y se llama el pozo de Jacob. Y había una mujer ahí en el pozo que estaba buscando agua en el pozo, pero eran las 12 del día. Jesús estaba cansado, había caminado largas horas, y le dijo a la mujer que iba a sacar agua del pozo, mujer, dame un poco de agua del pozo. La mujer había salido a las 12 del día, un momento de extremo calor. Es verdad que ese pozo hasta hoy en día se mantiene siempre fresco. La temperatura dentro del pozo, del agua, es como temperatura de aire acondicionado. Pero el calor afuera, y especialmente en aquella época, estaba en los 100 grados Fahrenheit. Así como en Miami, cuando se pone que quema las piedras el sol en Miami, así estaba. Y estaba Jesús y le dice a la mujer de Samaria, dame agua de ese pozo. Y la mujer de Samaria le dice a Jesús, Señor, mira esto, tú eres judío y los judíos no le hablan a los samaritanos. Pero no solamente eso, tú eres hombre y los hombres aquí no le hablan a las mujeres. Has roto todos los protocolos habidos y por haber. Y Jesús le dijo, si tú supieras quién yo soy, tú le pedirías agua viva, porque el agua que tú me das, el ser humano vuelve a tener sed, pero el agua que yo te puedo dar quita la sed para siempre. Ella quedó sorprendida y ella le dijo, y ella le preguntó, ¿eres tú un profeta? ¿Quién tú eres? Es más, él le dijo algo, mujer, dime una cosa, dime algo, ¿dónde está tu esposo? Y ella le respondió, no tengo esposo. Y él le dijo, bien has dicho, porque 5 veces te has casado. Y la verdad es que has respondido con la verdad. Ella entonces le dijo, Señor, tú eres un profeta. Dime una cosa, ¿dónde se debe adorar a Dios? Allá en Jerusalén, donde hay que pagar impuestos para adorar a Dios, o se debe adorar aquí, en el monte al lado de Samaria. Y Jesús le respondió una cosa muy interesante, que trasciende todas las épocas, todos los milenios, trasciende todos los tiempos. Él le dijo, adorarás a Dios y vendrán adoradores de otras naciones y de otros países que no conocemos aún, más allá de la montaña de Samaria, más allá del templo de Jerusalén. Vendrán naciones que aún no han nacido y se adorará a Dios en espíritu y en verdad, tal como Él quiere que sea. Fíjense cómo esto trasciende los tiempos. ¿Qué clase de profecía dio Jesús? Estaba hablando de las naciones que no han nacido aún, de pueblos distintos. Profetizaba sobre las grandes naciones en el otro continente que aún no se había descubierto. Se adorará a Dios en espíritu y en verdad en naciones que aún ni siquiera han nacido y que aún tú no conoces. Realmente esto fue tremendo para la samaritana. Y ella salió corriendo, dejó el pozo y dejó el cubo al lado del pozo. Fue a avisar a todos. Y luego recogió a Jesús. Y Jesús se quedó 3 días en Samaria, donde los judíos no quieren ir, porque no se quieren mezclar con los samaritanos. Él no solamente hizo eso, comió con los samaritanos y se quedó 3 días en Samaria. La historia es muy interesante porque hay varias parábolas que Jesús cita sobre Samaria. Hay una parte de la Biblia, y lo pueden buscar todos, que dice que habían 10 personas con lepra, 10 leprosos. Y Jesús curó a los 10 leprosos.
pero solamente un leproso regresó para darle las gracias por la curación. Y Jesús mencionó que ese leproso era samaritano. O sea, Jesús curó a 10 leprosos, 9 eran judíos y solamente uno era samaritano. Y solamente el samaritano, a quien los judíos odiaban y decían que era impuro, regresó para darle las gracias a Jesús. Pero vas más allá. Jesús menciona otra parábola y él dijo esto: había una persona que en el camino la asaltaron, la golpearon y quedó inconsciente. Pasó ese día por ahí un judío, un levita, un maestro de la ley, un sacerdote, pero viendo que se acercaba el día de reposo y dijo: si ayudo a este hombre me contamino según las leyes. No lo ayudó, lo dejó en el camino, se hizo el desentendido y continuó hacia adelante y lo dejó tendido en el camino. Pero luego pasó un samaritano que no le importaba nada, no era un hombre religioso, no tenía ningún compromiso, simplemente vio a ese hombre tendido en el camino y dijo: déjame ayudarlo porque lo necesita. Lo montó en su mula, lo llevó hasta el pueblo más cercano. Había un pequeño hospital ahí, le dijo al médico: cúralo. Y dijo: ¿cuánto te debo? Y puso todo el monto y se lo pagó. Se fue y le dijo: si cuando yo regrese es más dinero aún, te lo pagaré cuando regrese. Y Jesús preguntó a todos esos judíos que estaban delante de él: ¿quién es tu prójimo? Y a ellos les incomodó decir que el prójimo era un samaritano, que era un extranjero, que era una persona de otra tierra quien lo había ayudado, porque ellos no querían saber nada de otra persona. Así que esto es bien interesante. Pero fíjense esto, transcurrieron los días y hubo un día que en el Día de Acción de Gracia, en aquel día como el que celebra Estados Unidos, también Israel celebraba alguna vez hace mucho tiempo. Jesús fue a celebrar un Día de Acción de Gracia. Por ahí estaban en el templo de Jerusalén las personas tratando de cambiar las monedas y estafaban a las personas. Las personas llevaban su cordero para sacrificarlo, pero ellos decían: tu cordero no sirve. Le vendían un cordero y después le decían: tienes que cambiar las monedas que tú tienes a las monedas del templo, y los cambiamonedas los engañaban. Así como las personas cuando viajan, los cambiamonedas en el aeropuerto estafan a las personas. Y Jesús se enojó tanto que tiró todas las mesas de los cambiamonedas por el piso. Y como ellos dijeron: vamos a matarlo, vamos a apresurarlo, la profecía se estaba cumpliendo. Jesús había dicho esto. Había una gran finca y el dueño de la finca mandó a muchos empleados que cuidaran su finca. Pero los empleados empezaron a hacer banquetes, botines, a divertirse y no hacían su trabajo porque el dueño de la finca estaba lejos o sentían que estaba lejos. Ya el vino no se daba. Rompieron los árboles, los riachuelos dejaron de correr agua, tiraron basura por todos lados, no cuidaban la finca. Hicieron un desastre de aquella finca bella. Y el Señor, el dueño de la finca, les mandó un emisario. El primer emisario les dijo: estén tranquilos porque el dueño vuelve en cualquier momento. Pero no les importó. El dueño de la finca les mandó otro emisario. Y tampoco le hicieron caso. Después que le había mandado varios emisarios, entonces el dueño de la finca dijo: no puede ser, les voy a mandar a mi propio hijo. A él le harán caso. Les manda a su propio hijo. Entonces, cuando su propio hijo llegó a la finca, aquellos bribones y aquellos maleantes en quien él confió, dijeron: tú eres el dueño de la finca, tú eres el hijo del dueño. Entonces vamos a matarle. Creyeron en él. Pero entonces vamos a matarle y vamos a crucificarlo porque eres el hijo del dueño, para que podamos seguir haciendo todo lo que queremos.
Esta parábola significa esto y la voy a explicar a través del programa para que las personas entiendan. La finca es el mundo y cada emisario que se mandó es un profeta. Y finalmente, el dueño de la finca es Dios, es el dueño de la tierra y del planeta. Cada emisario es un profeta que mandó la palabra. Y finalmente él mandó su propio hijo. Pero ellos dijeron, matemos al Hijo de Dios para que podamos seguir haciendo toda la maldad que hacemos y nos salga a la luz. Asesinos y bribones, generación de serpiente, mala entraña. Y así lo hicieron. Y fíjense estas cosas. Fíjense qué cosas. El mismo templo que criticaron los samarios fue el mismo templo que confabularon para arrestar a Jesús cuando tiró la mesa de los cambiamonedas. Y en la noche los judíos vinieron y le arrestaron. Y se lo llevaron preso. Y se lo llevaron a los romanos. Pero los romanos, siendo inclusive una nación pagana que no conoce a Dios, dijeron, nos lavamos las manos porque este hombre es inocente. Él ha dicho, mi reino no es de este mundo. No lo podemos condenar. Tal vez está loco, pero no lo podemos condenar. Pero los judíos gritaron, mátenlo y que la sangre caiga sobre nuestras generaciones. Y perdieron a Israel por más de 2000 años y vagaron por el mundo. Y hay veces que el enemigo puede estar más cerca de lo que pensamos. Y la persona que nos ama puede estar, hay veces que no es la que pensamos. Por lo tanto, rostros vemos, pero corazones no sabemos. Solamente Dios escudriña los corazones. Él es el rey y el dueño de la viña, según dijo Jesús. Su palabra os doy y su palabra os dejo, como la paz que Él da y la sanación os deja. Sé cuántas personas quieren participar en este programa. Este programa está abierto para las personas con seguro, para las personas sin seguro, para las personas de los múltiples centros médicos, para las personas que van a buscar papel sanitario en otro centro médico y papel higiénico y se arrastran por el piso, para las personas que viven con decoro. Está abierto para el comunista y está abierto para la persona con sinceridad busca la libertad sin importarle la nación. Para el que siga a Jesús y para el que sigue también la santería y el oscurantismo que es la muerte. Nuestras líneas están abiertas. Vamos adelante, Humberto. Llame hoy y usted también se sentirá orgulloso de decir, mi médico es el doctor Luis Felipe Felipe. Y es que quienes somos pacientes del doctor Luis Felipe lo decimos con gran orgullo. Primero, porque contamos con un médico considerado entre los mejores de los Estados Unidos. Y segundo, porque está rodeado de un equipo humano y profesional de excelencia, desde el personal de oficina hasta los especialistas a quienes refiere a sus pacientes, ya sea en cardiología, hígado, riñón y muchas otras áreas médicas. El doctor Luis Felipe Felipe trabaja junto a los mejores, porque para él la salud de sus pacientes siempre ha sido la prioridad número uno. Por eso, si usted realmente piensa en su bienestar y quiere tener a uno de los mejores médicos a su lado, llame ahora al 786-899-0092. 786-899-0092. Ese es el número del consultorio del doctor Luis Felipe Felipe, donde la medicina se ejerce con vocación, compromiso y humanidad, y no como un negocio. Estamos ubicados en la 175 del West y la 49 calle en Hialeah, frente a la Biblioteca Kennedy. Hoy, por cierto, sentí un orgullo cuando fui a ver un médico especializado en urología, donde me había enviado el doctor Luis Felipe, y las personas se maravillan en saber que ese es mi médico primario. Así que, señores, ya lo saben, el doctor Luis Felipe Felipe es único. Usted puede contar con sus servicios
y el teléfono 786-899-0092. Y ahora sí, vamos señores con las preguntas que llegan ya. 786-899-0092. Pregúntale al doctor Luis Felipe. Hoy, por cierto, sentí un orgullo. Sí, buenas noches. Buena. No todos los médicos recomiendan la tomografía de calcio coronaria, el CT Coronary Calcium Score, que es un escáner no invasivo, como una herramienta para la evaluación a los más reciente y más precisa a todas las personas mayores de 50 años con récord intermedio de enfermedad cardíaca, y así poder salvar más vidas y tomar mejores decisiones sobre tratamientos y medicamentos. Sí, claro, muy buena. Muy buena la pregunta, muy buena la pregunta. Y realmente, si las arterias coronarias no están tupidas, ¿verdad? No están tupidas, ¿por qué hacen este examen? Bueno, esto queda en el bajo mundillo de la medicina, o sea, extraoficial, pero hoy en día lo están practicando para poder hacer todos los tests que se hacen posteriormente. Pero realmente lo que importa es si las arterias están tupidas o no están tupidas. Y otra cosa muy importante, la calcificación de las arterias se da por el colesterol alto junto con altos niveles de calcio. Así que es muy importante tratar de evitar esto. Y hay muchas cosas allá afuera que se hablan. No todo es oficial. No todo es oficial. Así que muy importante, el estudio oficial es hacer el estudio de la estera si una persona tiene algún riesgo de obstrucción de una arteria coronaria y si la arteria coronaria está limpia, realmente hace falta proceder más o no hace falta proceder más. Es bastante cuestionable hacer más procedimientos en una arteria que ya está limpia, porque lo que se está limpio ya no se debe limpiar más. Y lo otro importante es que si queda alguna duda se puede hacer un cateterismo diagnóstico. Pero bueno, hoy en día hay diferentes pensamientos, hay muchas corrientes allá afuera, pero también todos esos estudios son peligrosos, así que en una balanza las dos cosas, en una balanza. Comer saludable, evitar el exceso de calcio y tomar vitamina D y mantener el colesterol bajo. Vamos adelante. Bueno, vamos nosotros a continuar a través del 786-899-0092. Pregúntale al doctor Luis Felipe. Buenas noches, doctor. Lo felicito por su programa. Es maravilloso. De veras que sí. Y usted es un profesional de alta calidad. Ahora, en este caso la pregunta es la siguiente. Me hicieron un cateterismo, estoy tomando Brilinta, anticoagulante. En ocasiones me siento con taquicardia y demás, y entonces yo acudo al sedante, ¿cómo se llama? Que dicen que ayuda, que contribuye a la falta de la memoria, el clonazepam de 0.5. ¿Qué otro sedante yo puedo sustituirlo que no me afecte la memoria? Claro que sí, escúchenos por el programa. La señora, vamos a repetir porque es una historia, aquí no hay artistas. Las personas que están llamando son reales y no se le está pagando. Y la persona que llama sabe que no se le está pagando, que es real y que todos son historias verídicas. Ella está tomando Brilinta, tuvo un cateterismo, tiene un stent. Pero hay veces le ataca un estado de ansiedad. Viene la ansiedad y le viene encima y le ataca. Y se siente tal vez con palpitaciones. Y siente una ansiedad y un peligro, y esto es lo que yo estoy sintiendo, como de muerte. Entonces ella llama al programa y ella dice, doctor, ¿qué puedo hacer? Y todos estos programas son muy reales. Aquí realmente esto no se da en ninguna parte de los Estados Unidos. Este es un programa que realmente es único en todos los Estados Unidos. Y ella dice, doctor, ¿qué puedo hacer? Ese espíritu que le viene de ansiedad es real. Es un espíritu de miedo, es un dardo que le viene a su cerebro. Y ella está tomando el clordiazepóxido, que es un medicamento que
ella sabe bien que puede tener efectos sobre la memoria y puede contribuir a perder la memoria, y está preguntando qué otra cosa puede hacer. Lo número 1 es que tomó el paso adecuado de llamar al programa, porque antes que cualquier medicamento está la parte que la persona da el primer paso de quiero curar, y ya usted va a curar, El clorodiazepóxido, sustitúyalo. Dígale a su médico primario que lo sustituya por un medicamento que se llama citalopram. También puede utilizar fluoxetine, porque usted está teniendo un estrés postraumático. O sea, la experiencia del cateterismo fue tan salvaje y fue tan difícil que le vienen unos eventos que la atacan, la perturban, como si fuera a tener otro infarto. Y ahí vienen las palpitaciones, la ansiedad. Sustituya este medicamento como citalopram. Citalopram no da adicción, no quita la memoria y puede estar bien. Pero confíe que usted va a estar bien, porque ya usted la vio el cardiólogo. Todo salió bien. Le hicieron un cateterismo. Las arterias ya las limpiaron, le pusieron un stent. Está tomando la Brilinta. Así que las cosas deben marchar bien. Número 1, tenga tranquilidad y tenga paz. Reciba paz, porque eso es el medicamento más importante. Y después le puede pedir al médico primario y dígale, ordéname fluoxetine o ordéname citalopram, porque son medicamentos que quitan los pensamientos repetitivos que vienen como ataques al cerebro y los calman, los merman, para que la persona tenga paz. Y entre ese medicamento y la paz que usted siente, que usted va a buscar, el medicamento también Dios lo hizo, porque Dios hizo los médicos que hacen los medicamentos, también Dios los hizo. Y los hizo para curación. Satanás los trata de utilizar para mal, pero Dios los hizo para bien. Usted va a sanar y va a curar. Vamos adelante. Bueno, señores, sí, seguimos. 786-899-0092. 786-899-0092. Pregúntale al doctor Luis Felipe Felipe. Hola, doctor, buenas tardes. Muy buenas. Doctor, mi familia es de Nicaragua y no es una familia que va a la iglesia constantemente, pero cree en Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y una de mis tías, que tiene aproximadamente 55 años, la acaban de operar hace como 3 días de cáncer del colon. Y yo he venido a Dios en oración y le digo, ¿por qué tú le has permitido eso? Sálvala. Entonces la operaron y ahora ya está en la casa. Yo le he dicho, ella es una mujer que tal vez no ha tenido una vida piadosa, pero ten misericordia de ella. Entonces, el doctor le dijo de que le cortaron un segmento y yo me pregunto, ¿ella se puede considerar ya sobreviviente de cáncer? El doctor dice, es una pequeña masa, afortunadamente, dice él, no se esparció, quedó muy localizada y dentro de pocos días le van a quitar un drenaje que le pusieron. Entonces, no sabemos cómo va a ser a partir de ahora el día a día en su vida. Muchas gracias. Gracias por esa llamada. Y fíjense ustedes, Dios no es Dios de personas perfectas, porque todos aquellos que se llaman perfectos son simplemente hipócritas, porque perfecto en este mundo no hay nadie. Pero es la misericordia y es la bondad, y es cuando uno quiere que otra persona sane, que se dan los milagros. Y por la forma que fue descrito, que los márgenes quedaron limpios, los bordes quedaron limpios, el intestino curó, se hizo una recesión de la masa y que lo agarraron a tiempo. Yo siento que ella va a curar. Y también siento en el ámbito espiritual, porque hablo como médico y también hablo como creyente en Dios. Y no por ser médico dejo de ser un ser humano, porque hasta Lucas, que fue el que escribió la Biblia, era médico y escribió la Biblia, porque ningún sacerdote de la iglesia escribió la Biblia. La Biblia fue escrita por tax collectors, que son los que colectaban los impuestos, como Mateo. La Biblia fue escrita por médicos como Lucas, y ninguno de ellos estaba escondido en una iglesia, sino fueron los religiosos que condenaron a Cristo. Pero yo siento
con el poder y la palabra que Dios me da, que Dios la ama y Dios derrama misericordia porque la quiere y porque usted la ama también y la quiere, y que no hay que ser perfecto, que Él ama a las personas porque Dios dio su vida por ellas, que la bendición de Dios esté sobre ella y que cure y que recuerde el Dios que la curó. Y es el Dios de la Biblia, no es de ninguna religión. Ella va a curar y va a sanar en el nombre de Jesús. Vamos adelante con las llamadas. Llame hoy y usted también se sentirá orgulloso de decir, mi médico es el doctor Luis Felipe Felipe. Y es que quienes somos pacientes del doctor Luis Felipe lo decimos con gran orgullo. Primero, porque contamos con un médico considerado entre los mejores de los Estados Unidos. Y segundo, porque está rodeado de un equipo humano y profesional de excelencia, desde el personal de oficina hasta los especialistas a quienes refiere a sus pacientes, ya sea en cardiología, hígado, riñón y muchas otras áreas médicas. El doctor Luis Felipe Felipe trabaja junto a los mejores, porque para él la salud de sus pacientes siempre ha sido la prioridad número 1. Por eso, si usted realmente piensa en su bienestar y quiere tener a uno de los mejores médicos a su lado, llame ahora al 786-899-0092. 786-899-0092. Ese es el número del consultorio del doctor Luis Felipe Felipe, donde la medicina se ejerce con vocación, compromiso y humanidad, y no como un negocio. Estamos ubicados en la 175 del West y la 49 calle en Hialeah, frente a la Biblioteca Kennedy. Buenas, pregúntale al doctor Luis Felipe. Buenas noches, doctor, una vez más. Quería hacerle una pregunta para que me lo aclarara y todo el mundo pudiera escucharlo. Existen 3 tipos de tratamientos para infiltrar en la rodilla, que es lo que más los pacientes usan, y también en los hombros. Pero a veces hay una confusión entre lo que es el plasma, lo que es las células madres y lo que es el cresta de gallo. ¿Pudiera usted dar la explicación acerca de la diferencia? Sí, claro que sí. Muy buena la pregunta. Muy buena la pregunta. La diferencia entre las diferentes infiltraciones del hombro a la rodilla para la sanación. Está lo que es las células madres. Las células madres es un procedimiento, escúchenos por el programa, en la cual se extraen células de la médula ósea. Y el lugar donde generalmente se extraen células de la médula ósea es en la cadera, en los huesos planos como de la cadera. Antiguamente se hacía del esternón aquí, el esternón está en el pecho. Pero en algunas ocasiones, tratando de poner una aguja en el esternón, en este hueso que está aquí en el pecho, los médicos traspasaron el pecho y perforaron el corazón y mataron a la persona. Por lo tanto, se trata ahora de hacer en la cadera. Pero duele, lleva anestesia. Y la mayoría de las veces cobran $10,000, $15,000 y no mejoran las personas. Todos los que han ido, ninguno mejora. Solamente empeoran por la pérdida de dinero que tuvieron tan grande. Y después hay otro procedimiento que es las inyecciones de la cresta de gallo. La palabra cresta de gallo es la terminología que se usa en el bajo mundillo de la medicina para denominarle a la silicona de grado médico que se llama el Synvisc. Es silicona como la del baño, pero de grado médico, que la introducen dentro de la rodilla para poner cojinete articular. La fabrican en Alemania. ¿Qué más da donde la fabriquen? Sigue siendo silicona. El cuerpo no fue hecho con silicona. La silicona la ponen ahí en la rodilla y dicen, ¿para qué el cartílago que se perdió? Inyectemos un cojinete de articular hecho de silicona. ¿Pero qué sucede? El peso, cuando la persona apoya el peso sobre la rodilla, aquella silicona se extravasa, se sale de la rodilla y luego el sistema linfático que Dios hizo, la linfa, el sistema linfático, la limpia y se tupe, la absorbe y se tupe. Y así al tupirse, las personas van desarrollando un fenómeno que se llama la pierna de elefante.
y con el tiempo desarrollan pierna de elefante. El ortopédico no lo ve porque ve al paciente un día, 2 días, pero cuando regresa el médico primario que ve a su paciente por 10 años, por 15, 20 años, va notando que la pierna del paciente se va convirtiendo en la pierna de un elefante porque se obstruye con la silicona, con el Synvisc, con la cresta de gallo. Y eso es algo terrible. Ya después hay una pierna donde estaba la rodilla mal, que se vuelve gruesa así como un paquidermo. Y la otra rodilla normal. No hagan eso. Generalmente lo hacen porque es el prerequisito para que el seguro apruebe la cirugía de rodilla. Y les encanta operar la rodilla, porque ese es su trabajo, no es nada malo. Operar rodilla para el que opera rodilla, como el que hace carpintería y el que mete puntillas. Así, operar rodillas. Pero esto es lo que hay detrás de eso y es importante que lo sepa. Y después existen las infiltraciones con plasma. El plasma es la misma sangre de la persona que es centrifugada y se separa los glóbulos rojos del plasma. En el plasma es la sustancia blanca o transparente donde están factores de reparación concentrados. Como cuando éramos niños y nos caíamos y nos golpeábamos las rodillas, reparábamos rápido porque estaban concentrados los factores de reparación. Pues en el plasma se concentran los factores de reparación y cuando extraemos el plasma de la persona, infiltramos todos los factores de reparación donde hace falta. Que Dios haga su trabajo. Realmente en el plasma, el trabajo no es del médico. El trabajo es del plasma, es de Dios, porque se está la persona inyectando su misma sangre. Su misma sangre. Ahora, si el desgaste es muy fuerte, toma más tiempo. Si el desgaste es débil, es poco, menos tiempo. Algunas veces me pregunto, una persona desgastó su rodilla durante 20 o 30 años y hay veces la quiere reparar en una sola infiltración. Si una rodilla llevó 20 años de desgaste, es más fácil desgastar que reparar. Es más fácil destruir una ciudad que reparar una ciudad. 20 años de desgaste son 20 años de reparación. Así que, si en 1 o 2 infiltraciones reparamos una rodilla, o en 6 meses reparamos una rodilla que se desgastó en 20 o 30 años, creo que es algo bien bueno. Vamos adelante con más llamadas. Bueno, señores, sí, vamos adelante. Hay una noticia médica y es muy importante que nuestros oyentes estén pendientes porque muchas veces dicen, estoy estresado y no sé por qué. Pues bien, señores, oigan esta noticia y el comentario del doctor Luis Felipe para que entiendan por qué usted de pronto se estresa y no sabe por qué. Mirar el celular al despertar puede empujar el cerebro del reposo a la alerta en segundos y marcar el tono del resto del día, según advirtió Alfredo Rodríguez Muñoz, profesor de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, en declaraciones recogidas por ELO. El especialista alertó de que correos pendientes, noticias negativas, mensajes urgentes, estímulos sociales constantes pueden activar el estrés antes incluso del desayuno. Diversos estudios en neurociencia han demostrado que el cerebro necesita un periodo de transición gradual a pasar del sueño a la vigilia para regular los niveles de cortisol y optimar la atención. Ahora bien, la pregunta en sí es, doctor, con respecto a este estudio, ¿qué nos puede usted decir? Y si esto que acaban de descubrir en la universidad en realidad es una de las causas de que la persona agarre un estrés y no lo sabe. Es buen estudio, Humberto, y es una buena publicación y haces bien en traerlo a este programa. Porque fíjense que los científicos han descubierto lo que las personas que van al consultorio y las personas mayores dicen todo el tiempo. Tengan cuidado con el celular. Lo dicen todo el tiempo y ahora los científicos, ustedes están viendo, lo están probando.
Y si la persona está mirando el teléfono y ahí están entrando mensajes de texto y entra una luz artificial con alarmas, pues el ser humano, Dios lo diseñó para que cuando haya una alarma reaccione. Y si hay noticias de muerte, de alarmas inminentes, pues el ser humano reacciona. Eso entra en el cerebro, entra por el nervio óptico y pasa realmente a la fisura calcarina, que es la parte posterior del cerebro. Inclusive un estudio mostró que aunque los párpados estén cerrados, el exceso de luz que produce el teléfono o el televisor entra por ahí y activa el cerebro. Le pusieron electrodos a una persona y le pusieron luz frente a su cara. Y aunque la persona no estuviera poniendo atención, esas luces que entran realmente estimulan todos los receptores neuronales en nuestro cerebro y lo desregulan y lo ponen en un estado de alarma, porque el ser humano no fue creado de esa forma. Estamos viviendo en algo conocido como los tiempos postreros. El que pueda entender, que entienda. Y todo lo que están haciendo, hay tantas cosas. Es muy importante protegerse y conocer la medicina, porque el cuerpo humano es pura medicina y el que no lo conozca pues camina en oscuridad total. Así que todas estas cosas, desde el teléfono que me pongo en la cara cuando me levanto, hasta el exceso de noticias desagradables, el exceso de las cosas satánicas que produce Hollywood hoy en día y que no puede producir apenas algo que valga la pena. Todos dañan la mente. Y lo que entra en la mente, entra en el corazón. Lo que entra en el corazón sale por la boca. Y lo que sale en la boca tiene el poder de construir o destruir. Bueno, señores, ya escucharon ustedes al doctor Luis Felipe Felipe en el comentario con respecto a esta noticia y el uso del celular apenas levantarse. Así que, oiga consejo, para que llegue bien. Bueno, señores, vamos adelante con más llamadas que nos llegan. 786-899-0092. Pregúntale al doctor Luis Felipe. Buenas tardes a los dos, muchas gracias y felicidades por su programa, lo oigo cada vez que puedo. Gracias. Doctor, rezando, yo tengo Oscar del Marketplace, pero bueno, aún todavía en su oficina no están listos con ellos, están como en proceso, pero bueno, ahí vamos, rezando a ver si puedo ser paciente suyo. Mire, una pregunta, yo trabajo conduciendo la mayor parte del día, pero en las mañanas ya hace unos meses me levanto con mucho dolor en el talón, predominantemente el pie izquierdo más que el derecho, y en el día parece que con el ajetreo va mejorando, pero en los últimos días, por decirlo, tal vez los últimos 2 meses, cuando estoy conduciendo por un largo periodo que me voy a bajar del carro, es como ese mismo dolor de por la mañana, hasta que no empiezo a caminar un poco y tal, es que se va aliviando, pero un poquito preocupante porque va como en creciendo, en aumento. ¿Qué me pudiera decir al respecto? Gracias. Claro que sí, escúchenos a través del programa y él maneja bastante, hay un dolor en el talón y el dolor alivia cuando camina. Fíjense qué interesante, porque es diferente al dolor de la fasciitis plantar. La fasciitis plantar o el espolón calcáneo empeora cuando camina, pero él dijo todo lo contrario, mejora cuando camina. Un dolor en el talón que mejora cuando camina, así que esto no es fasciitis plantar. Aquí sería bueno. Y él trabaja muchas horas manejando, haciendo el delivery de los cargamentos. Aquí es importante hacer la radiografía allí en el talón y también es importante pues hacer ultrasonidos de la pierna, porque a veces hasta se puede meter un coágulo ahí. Pero hay que hacer un diagnóstico diferencial y realmente se deben hacer radiografías y se puede hacer hasta se puede hacer un estudio que es para medir la conducción de los nervios,
ver que no sea un problema de un nervio pinchado, porque cuando camina, él mejora. Tampoco es problema de circulación, porque el problema de circulación es cuando camina, mejora. Empeora, cuando camina, empeora, pero él cuando camina, mejora. Así fíjense qué interesante, como en la viña del Señor hay todo tipo de diagnósticos. Y eso es lo más bonito de la medicina. Mientras más difíciles son las preguntas, a mí más me gusta el programa. Vamos adelante. 786-899-0092. Pregúntale al doctor Luis Felipe. Hola, buenas noches. Muy buenas. Sí, buenas, bendiciones. Yo tengo una pregunta. En estos días llevo como 3 días que tengo como una sensación de tenderness, no sé decirlo en español, debajo de las costillas en el lado izquierdo. Y me siento como que quiero dormir todo el día, me siento como con náuseas, como si me fuera a marear. No, llevo 3 días así, no sé qué puedo hacer. Escúchenos por el programa. Fíjense qué interesante. La dama llama y dice, doctor, tengo una sensación de tenderness. ¿Qué cosa es tenderness? Es dolor debajo de la parrilla costal izquierda. Es muy interesante porque hay una gran diferencia entre debajo de la costilla izquierda y la costilla derecha, porque ahí hay diferentes órganos. En la parrilla costal izquierda, ahí se encuentra el vaso, ahí se encuentra el colon transverso, ahí comienza y se origina el colon descendente. Entonces es muy diferente y muchas veces ahí se pueden dar divertículos. También ahí puede haber una osteocondritis porque hay costillas que es una inflamación de la propia costilla, porque ella dice, doctor, cuando aprieto me duele. Ella está apretando la costilla y dice, ahí también está el vaso. Miren qué interesante. Ahí se encuentra también donde ella está hablando el vaso, que es un órgano importante. Debido a que hay varios órganos ahí, está el colon, está la costilla, está el vaso. Entonces hay que hacer un CT scan. Son unas imágenes para ver el ser humano por dentro. Y también está hacia la izquierda, pero cerca de ahí, un poco más a la derecha, está el páncreas. Un poco más arriba y en el medio está el estómago. Pero ella mencionó debajo de la costilla izquierda el vaso y el intestino. La anatomía es muy importante en medicina. Se debe hacer un CT scan para descartar. Si el CT scan todo sale bien, si no hay problemas con estreñimiento, con diarrea, que el dolor no empeora cuando come, se descarta la diverticulitis, que es la inflamación de los divertículos. Y el dolor es cuando aprieta la costilla, entonces puede ser una osteocondritis, que es una inflamación de la costilla. Pero antes que todo, hay que hacer un diagnóstico diferencial. Hay que hacer un CT scan abdominopélvico. Los CT scan abdominopélvico se pueden hacer en un centro diagnóstico. El médico primario le ordena un CT scan abdominopélvico urgente, porque no debe seguir esperando. Vamos adelante con más preguntas. Siguen llegando llamadas a 786-899-0092. Pregúntale al doctor Luis Felipe. Hola, buenas tardes. Muy buenas. Hola, doctor. Gracias por su programa, porque de verdad que usted da unas explicaciones excepcionales. Es verdad que usted escogió la carrera perfecta porque le encanta, lo disfruta. Doctor, ahora que yo lo oí, puse el programa cuando las células madre. ¿Usted cree que para problemas yo nunca me he podido hacer el MRI porque tengo claustrofobia? 3 veces he tratado y no he podido. Me pongo muy nerviosa. Entonces, ¿usted cree que si me pongo células madres sin saber diagnóstico, bueno, si el médico autoriza, eso tenga algo de beneficio para mí? Porque a cada rato tengo repeticiones de dolor y me cogen lo semimembranoso ahí, me pongo mal, claudico la marcha, horrible. Claro, muy buena la pregunta. Escúchenos otra vez del programa. Primero, lo que deseo es que cure y que sane. Y sí se puede, sí, sanación y curación, porque le siento que quiere curar
Y Dios quiere que cure y que sane, y yo quiero orar para que la sanación venga y también encuentre la forma de curar. Porque hay veces que Dios hace sus milagros, no en una forma como todo el mundo quiere que le haga un milagro, pero hace un milagro en la forma que encuentra la persona el camino. La persona encuentra el camino, encuentra por dónde ir, encuentra el médico correcto, el procedimiento correcto, le ilumina el corazón y encuentra la solución. Y así muchas veces Él actúa en una forma natural, en una forma muy natural, porque Él es el dueño de lo natural y de todo lo que hay. Y sí, el plasma le puede ayudar, pero es muy importante la forma en que se practica ese plasma, porque es el procedimiento, que el médico entre bien en la articulación y haga el procedimiento correcto, porque he oído por ahí médicos que copian lo que yo hago, tratan de infiltrar con plasma, pero no lo hacen bien y los pacientes llegan con inflamación de la articulación o con otras cosas. Entonces, ¿por qué yo veo que mis pacientes sanan? Y yo creo que casi que 100% sanan. No puedo decir 100% porque no se debe decir, pero es lo que yo siento. Porque yo siento que mis pacientes todos sanan y por ahí yo veo que las personas vienen con la articulación inflamada, vienen cojos, vienen con cantidad de problemas. A veces pienso, Dios me ayuda, pero a veces también pienso, no hacen el procedimiento bien, no se instruyen bien o simplemente quieren poner cosas que son muy caras porque cobran más, no lo sé. De vez en cuando sí algunas personas vienen con un procedimiento bien hecho, pero no solamente es el plasma, sino es la forma del procedimiento. Eso es importantísimo, la forma del procedimiento. Una infiltración de rodillas demora tiempo. El médico tiene que infiltrar bien, ponerse guantes estériles, el asistente lo ayuda, se limpia el campo estéril, se esteriliza el campo con yodo, con alcohol, y se extrae el plasma, luego se debe palpar bien. Hay médicos que necesitan un ultrasonido y máquinas para ayudarse porque tienen poca experiencia y hay otros que saben todo lo que son la anatomía del ser humano y simplemente les queda muy bien. Así que el procedimiento varía de un médico a otro en forma tremenda. Estamos llegando ya al final de este programa. Nos queda poco tiempo. Las cosas que comienzan y las cosas buenas se van rápidas, pero vuelven. Como el sol despierta cada mañana, vuelve este programa cada día que le toca. Que continúe sanando, que la luz de Dios bendiga a cada persona según su fe y si no, que aumente esa fe. La medicina es una profesión y no debe ser usada en forma de negocio. No importa la edad que usted tenga, aunque tenga 80 años, aunque ande por allá, por España, la medicina siempre debe ser sólida. En esta plataforma y con orgullo decimos, en Dios nosotros confiamos. Hasta el siguiente capítulo. Ese es el chofar que Dios toca. Gracias Freddy, gracias Humberto, gracias a todas las personas. Gracias a ese chofar. Gracias Freddy, saludo para todos. Cosas buenas. Sé que muchos te han cantado con alegría en el alma, con lágrimas en los ojos, con amor, con esperanza. Cómo duele hoy mirarte con la belleza perdida, con todos los sueños rotos y tu risa ya marchita. Cómo dueles, isla mía, perla que perdió su brillo, donde la muerte amenaza, solo el Caribe te abraza. Queriéndote consolar, tierra de gente preciosa que ha dejado de cantar, de ir bailando por tus calles llenas de olor a café. Es que todo se ha perdido, solo nos queda la fe. Levantamos este grito, este clamor desde el alma, que cada cubano repita, ven ayúdanos Señor, que Cuba te necesita. Te
Devuélvele su hermosura y la salud a mi gente. Pa' que no se sufra tanto, Pa' que no haya tanta muerte. En ti confiamos, mi Dios. En tu poder y tu gracia. Sé que puedes ayudarnos, tú puedes cambiar las cosas. Que vuelva a ser nuestra tierra de todas las más hermosas. Levantamos este grito, este clamor desde el alma, que cada cubano repita, ven, ayúdanos, Señor. Que Cuba hoy te necesita. Ven, ayúdanos, Señor. Que aunque Cuba está muriendo, en tu mano resucita. Ten misericordia, Dios, ven, ayúdanos, Señor, que Cuba te necesita. En el nombre de Jesús. Amén.